El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 04.08. 2020 actualizado 04.08. 2020 La película de terror y comedia, Tusk, es una película con un argumento poco convencional. Algunos críticos están seguros de que esta espeluznante historia no tiene nada que ver con el sentido común. Sin embargo, quien fueron capaces de discernir la idea principal de la cinta, comprenderla y aceptarla. La historia del popular presentador Wallace, que estaba muy satisfecho con la vida, no estaba en absoluto preparado para el siguiente giro del destino. El imprevisible argumento hará reflexionar al espectador sobre el sentido de su existencia. El significado de la película, Tusk. La película, Tusk, es definitivamente para el aficionado. En la pantalla se desarrolla una auténtica locura. La historia mostrada provoca una sensación de asco. La l'imagen de la morsa no sale de su cabeza. ¿De qué se trata? Una trama imprévisible y confusa, tira, el suelo bajo los pies. Étant irreal, pero al mismo tiempo el espectador se da cuenta de que el director ha mostrado los actos despreciables del hombre con la ayuda de metáfora e imagen. Los diálogos del anciano y Wallace están llenos de profundo significado. El espectador escucha atentamente cada palabra para comprender la idea principal. El anciano cuenta su historia. Una vez se enfrentó a horror y miedo a los que mucha gente no puede sobrevivir. Sin embargo, el personaje consiguió seguir vivo. Pero las pruebas por las que tuvo que pasar dejaron una profunda huella en su psique. El héros sobrellevó las emociones y sentimientos que tuvo que soportar. Una y otra vez, el anciano ponía a prueba la fortaleza de las personas, eligiendo una nueva víctima. Le interesaba la fuerza interior que se esconde en cada persona. Pero la mayoría de la gente no superaba su prueba. Pero había llegado la hora que el anciano había esperado toda su vida. El héroe había encontrado un adversario adecuado. Wallace tenía un rasgo de personalidad similar, pero se escondió durante mucho tiempo. Pero no puede huir de sí mismo. La película, Tusk, no trata de la lujuria por la vida. Esta película muestra la historia de un hombre que no quería existir según las reglas aceptadas en la sociedad. Vivía como le convenía. Los intereses y valor de los demás le importaban poco. Pero incluso en un mundo creado por él mismo, se sentía incómodo. Durante mucho tiempo, el héroe no entendía lo que le pasaba. No era como los demás. Solo en él no había sentido de la compasión, nunca mostró simpatía. Y así se encontró a sola con el anciano. La mutilación física del héroe se convirtió en la encarnación de sus viles pensamientos. La película está llena de acontecimientos ridículos hasta el absurdo. La película, Tusk, mostró vicios humanos que son repugnantes. De Wallace se apartó el mundo entero. Incluso su mejor amigo y su chica favorita le traicionaron. El significado de la película, Tusk, es también que no se puede confiar en todas las personas. A veces, detrás del gracioso se esconde un tipo calculador y codicioso, dispuesto a pasar por encima de cualquiera. No se puede juzgar a la gente solo por su apariencia. Quizá tras sufrir un trauma psicológico, una persona se retrasó en sí misma. A veces la gente es demasiado cruel. Su repugnante acción no conocen los límites de lo permisible. Sin embargo, nadie canceló la regla del boomerang. Si has hecho algo malo a otra persona, tendrá que pagar por ello. Ahora no. Pero llegará el momento. El argumento de la película es difícil de entender desde el primer momento. Las ridículas imagen rozan la locura. Pero eso es lo que marca el tono de toda la película. Cualquiera que actúe como un animal puede perder su forma humana. Da miedo cuando una persona se convierte en un monstruo incontrolable. No se puede permitir que ocurra. Es importante vivir en armonía con uno mismo y conocer claramente los límites de lo permisible.
De lo contrario, los acto depreciable y la falta de principio moral pueden acarrear consecuencias irreversibles. Un hombre tira de sí mismo hasta el fondo. Solo depende de nosotros en que principio vital nos basaremos. En cualquier caso, incluso en la situation más difícil, es importante seguir siendo un ser humano. Incluso si quiere elegir un camino más fácil. El significado del final de la película, Tusk. La película, Tusk, del género de terror, muestra la línea que separa el amor de la violencia. El hombre y el animal. El objetivo del final de la película es que el espectador comprenda que acción y acto convierten a las personas en monstruos. A veces la mezquindad humana no tiene límite. La película, Tusk, provoca emoción ambigua. El espectador sigue de cerca los acontecimientos, sin entender que ocurrirá a continuación. A veces se despiertan instintos animales en las personas. Los pensamientos vil de una persona tienen una gran influencia en su manifestación externa. Es difícil llamar responsable y honesto a un personaje así. Persigue exclusivamente su propio objetivo egoísta. Wallace dedicó su vida a intereses dudosos. El personaje real quería conseguir una entrevista con una persona que estaba confundida en la vida y dio un paso precipitado. Sin embargo, el popular presentador solo actuaba en su propio beneficio. Le era indiferente el estado interno del personaje. Necesitaba audiencia. La sed de hacerse más famoso le jugó una broma cruel. Algunos críticos creen que al final de la película el protagonista cayó en el pantano de su propia ambición. No podía vivir en la sociedad humana como un hombre. El personaje se convirtió en un animal, al que le cuesta entender las emociones y sentimientos de los demás. Triste película sobre el hecho de que uno poco pasó en falso cambian el rumbo de toda la vida. Admin.